Bien, en este segundo video vamos a retomar la presentación que hemos estado trabajando. En esta parte hay que hacer la lectura número 2, que se refiere, o en este apartado están los estilos y respuestas de afrontamiento y los modos, ¿de acuerdo? Los estilos y las respuestas de afrontamiento se refieren a los intentos de adaptación a los esquemas que inicialmente aprendimos en la infancia, de modo que tratamos de que no se experimenten emociones intensas, emociones que puedan ser abrumadoras o sobrecargantes. Ayudan, por decir de alguna manera, a evitar los efectos del esquema, pero terminan perpetuándolos. Están enfocados sobre todo como en las 3 respuestas innatas que tenemos ante una situación de peligro, que de alguna manera así son vistas las activaciones de esquemas. Estas 3 respuestas innatas de afrontamiento, y piénsenlo, pues en los animales inclusive, ¿no? Ante el peligro o nos paralizamos, o huimos o peleamos. Y entonces de cada una de estas respuestas viene un estilo de afrontamiento o una respuesta de afrontamiento, ¿no? Rendirse, evitar o sobrecompensar. Al rendirse, la persona acepta que lo que dice el esquema es verdad. Entonces, termina actuando de diferentes maneras, pero que finalmente confirma lo que el esquema le está diciendo, ¿no? Tiene estos patrones en donde revive las experiencias que vivió en la infancia y que lo hace incluso siendo adulto. De hecho, esa es la parte desadaptativa, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos estas reacciones que muy probablemente se explicarían en un niño o en una niña, pero que en un adulto no tiene ningún sentido, y es por esto, ¿no? Porque hay una rendición. Entonces existen emociones que son demasiado intensas y que se experimentan tal cual ocurrió en aquel momento en la infancia. Algunas de las conductas, por ejemplo, es elegir compañeros que los traten como el padre ofensor, y compañeros pues es a las personas que están a su alrededor. En el evitar, la persona intenta organizar su vida de manera que el esquema no se active nunca. Bloquean imágenes, pensamientos que puedan activar estos esquemas para evitar pensar acerca de él. Y entonces, cuando estas emociones se activan, tienden a inhibirlas o a tener conductas que puedan estimularles de manera que no sean conscientes o que no contacten con esas emociones que vienen de los esquemas, ¿no? O sea, pueden ser cosas como limpiar compulsivamente, ver todo el tiempo el celular, no se diga usar drogas, de buscar relaciones sexuales promiscuas, ¿no? Estar en constante estimulación, porque eso me distrae del esquema. No siempre, aunque también puede ocurrir, es sacarle la vuelta literalmente, en el sentido, ¿no? de no enfrentar algo, sino a veces son conductas muy sutiles que me hacen desviarme y no contactar con eso que se active en el esquema. En el sobrecompensar, las personas luchan contra el esquema pensando, sintiéndose, relacionándose y comportándose de manera opuesta a lo que dice el esquema. Tratan de ser tan diferentes como les sea posible del niño que fueron. Un ejemplo clarísimo de esto es la película Mi encuentro conmigo, en donde el protagonista tal cual hace esto, ¿no? Se diferencia o intenta ser muy, muy diferente, completamente opuesto al niño que fue, y entonces de lo que se trata la película es justo cómo se encuentra con ese niño, ¿no? Y se da cuenta de esto que ha estado intentando diferenciarse de él. Tienen emociones inhibidas o bien sobrecompensadas y conductas que son insensibles, que son excesivas, ¿no? Precisamente por ser sobrecompensadoras. Esta tabla nos puede dar algunos ejemplos bastante ilustrativos, aunque ojo, no son únicos, de cómo puede cada uno de los esquemas, cómo pueden ser algunas conductas
de cada uno de los esquemas en función de esta rendición, de esta evitación o de esta sobrecompensación. Esta tabla está en el material que ustedes la tienen y esta tabla también está aquí en la presentación para que la puedan consultar y para que puedan revisar, ¿no? Y puedan darse alguna idea del tipo de conductas. Ojo, no necesariamente, y hago así muchísimo énfasis en eso, no son las únicas. La idea es que ustedes tengan más o menos, ¿no?, claro a qué se refiere cada una de estos estilos de afrontamiento para que puedan identificarlos en sus pacientes. Aquí están en los de la primera dimensión de desconexión y rechazo, ¿no? Los esquemas que están y como hay algunos ejemplos, como ejemplo en desconfianza, abuso, ¿no? Que al rendirse elige parejas abusivas y permite este abuso. En el evita estar vulnerable, no confía en nadie, mantiene todos sus secretos, no permite que haya cercanía. Y en el sobrecompensar, usa y abusa de otros, ¿no? Fregar, lastimar antes de que a mí me lastimen o abusen de mí. En el de la dimensión número 2, pues aquí están todos los esquemas, también con sus ejemplos que pueden revisar con más calma, que también los revisaremos en la clase cuando estemos trabajando estilos de afrontamiento. Y el de la tercera dimensión, que son solamente 2 esquemas, y aquí están con cada una de las dimensiones hasta la quinta. ¿De acuerdo? Me gustaría que le dieran una revisadita un poquito más tranquila y con calma a cada uno de estos para que lo tengan un poquito más claros y que si tienen dudas, ¿no? Si dicen, ¿por qué en este esquema esto es sobrecompensar o esto es evitar? No me quedó claro, me sonó a otro esquema, lo podemos revisar en clase, anótenlo si les surgen dudas, porque esas son las cosas que quiero que revisemos en clase, ¿sale? Y en los modos de esquema son los estados emocionales que pueden cambiar de momento a momento, ¿no? Junto con estas respuestas de afrontamiento que todos experimentamos. Entonces se integran los esquemas, las respuestas de afrontamiento o bien comportamientos que están activos en un individuo. Ojo, en los modos de esquema pueden estar activados varios al mismo tiempo. De hecho, es muy común que estas interacciones sucedan y que no esté solamente un modo de esquema activado, sino que uno active a otro o a otro y viceversa, ¿no? Y entonces están haciendo como una interacción. La forma más fácil de entender los modos de esquema es como personajes que interpretamos como si estuviéramos viéndolo en una obra de teatro o en una película, ¿no? En donde puedo ser la niña vulnerable y puedo ser el padre crítico, pero también puedo ser el protector aislado al mismo tiempo. Un modo de esquema se activa cuando algunos esquemas o respuestas de afrontamiento detonan emociones fuertes o estilos de afrontamiento rígidos que controlan el funcionamiento de una persona. Y vamos a ver cuáles son estos modos. Voy a moverme ahora para acá. Por aquí, más o menos. Hay modos innatos de niños que esto tiene que ver con respuestas naturales, podemos decir, de parte de los niños. Una es el niño vulnerable, el niño enojado, impulsivo y el niño feliz, que es el modo deseable. Estos modos de niños son primarios y están asociados con las emociones intensas del niño interior. Ojo, ahí dicen negativas, pero pues en el caso, por ejemplo, del niño feliz, pues estas emociones no necesariamente son negativas. También hay 3 modos disfuncionales de afrontamiento en función de las respuestas que acabamos de ver, el cómplice rendido, el protector alejado y el sobrecompensador. 2 modos parentales disfuncionales, que actualmente estos ya se han separado muchísimo, pero que vamos a ver los básicos, el padre castigador y el padre crítico demandante, que estos son secundarios porque son internalizaciones de las respuestas disfuncionales de los modelos paternales que hemos aprendido, lo que nosotros observamos en nuestras figuras parentales. Y el modo al que aspiramos, el modo funcional, que es el adulto sano. El niño vulnerable, pues bueno, tiene todas estas sensaciones propias de los niños cuando son muy pequeños porque son muy dependientes. Lo irracional es que esto se extienda y que como adultos
nos sintamos así y sobre todo pues que estas necesidades nunca se cubran. Se siente solo, aislado, triste, defectuoso, necesitado, indefenso, ansioso, preocupado, frágil, débil, excluido, impotente, por decir algunas, ¿no? Tal cual la palabra que mejor lo define es un niño vulnerable y tiene todas estas sensaciones. Un niño enojado, está muy frustrado porque estas necesidades emocionales de las cuales hemos hablado no se están cubriendo, ¿no? Entonces, en realidad, pues puede haber debajo de ese niño enojado, no siempre, pero puede estar un niño vulnerable que en realidad lo manifiesta con enojo en lugar de ponerse como más triste y más como débil, podemos decir. El niño impulsivo o indisciplinado actúa en base a sus deseos que no son básicos. Es egoísta o no tiene control y quiere obtener lo que quiere. Hay dificultad para retrasar esta gratificación o las cosas que quiere a corto plazo y también está furioso, impaciente cuando estos impulsos o deseos no se cumplen y puede parecer malcriado o consentido. Y el niño feliz, pues bueno, se siente amado, conectado, protegido, aceptado, apapachado, guiado, validado, fuerte, adaptado, incluido, puede ser espontáneo, todas estas características deseables, padrísimas que puede tener un niño cuando todas sus necesidades emocionales están siendo cubiertas. En los modos de afrontamiento, el primero que tenemos que se asocia con la rendición tal cual es el cómplice rendido, que actúa de una manera sumisa, pasiva, busca aprobación o es autocrítico por temor a conflictos o a rechazos y entonces tiende a tolerar el maltrato, no expresa sus necesidades y selecciona personas que van a mantener estos patrones, ¿no? Tal cual se rinde. En el protector aislado trata de ignorar las necesidades y los sentimientos, de separarse emocionalmente, ¿no? Y da sentirse aislado, desconectado, separado de los demás. Incluso puede adoptar posturas cínicas precisamente para separarse o para no estar cerca de las personas, sino tener que relacionarse con ellas. El sobrecompensador, pues se comporta de una manera soberbia, en donde busca llamar la atención, puede ser inclusive agresivo o dominante, muy manipulador, ¿no? Pero esto originalmente se desarrolló para satisfacer o para compensar las necesidades básicas que han sido insatisfechas. Esto es súper importante. De los modos paternales, el padre castigador está muy enfocado en las emociones y en la conducta social, ¿no? Los valores morales son muy importantes y hace sentir mucha culpa, mucho autodesprecio, a autodevaluarse, porque las sensaciones que uno mismo, que los demás tienen que ser castigados, culpabilizados, si no se cumplen, ¿no? Con estas normas de conducta social, si no se cumple con estos valores, y entonces termina siendo castigador y abusivo incluso consigo mismo, no se diga con los demás. Y en el padre crítico demandante está muy enfocado en los logros. Quiere que todo se haga perfecto, que todo sea correcto y que se cumplan estos hartos estándares. Es muy, muy común que este modo se desarrolle a partir de haber tenido padres muy demandantes o maestros y entrenadores muy estrictos y pues así se va la cadenita hacia atrás, ¿no? O sea, en donde hay una figura parental demasiado crítica, demasiado exigente y entonces aprendemos y ahí lo vamos reproduciendo y al final somos muy críticos, muy demandantes con nosotros mismos y lo hacemos con los niños que están a nuestro alrededor. Y pues bueno, el modo deseable, el modo al que queremos, el modo al que aspiramos en la terapia, el modo que como terapeutas debemos modelar a nuestros pacientes, el adulto sano. Y fíjense qué padre modo, ¿no? O sea, indudablemente es como todo lo que, entre comillas, debería pasar. Nutre, valida y atiende el modo del niño vulnerable. Establece límites para el de niño enojado y de niño impulsivo. Promueve y apoya el modo de niño sano. Combate y sustituye estos estilos o modos disfuncionales de afrontamiento. Neutraliza o modera a los parentales disfuncionales.
y también realiza funciones apropiadas para los adultos como el trabajo, las responsabilidades, la crianza, los compromisos y sigue actividades adultas placenteras como el sexo, las actividades intelectuales, estéticas, los hobbies, el mantenimiento de la salud, los intereses culturales, actividades deportivas, es decir, muy equilibrado. Pues precisamente esto a lo que tenemos que aspirar con nuestros pacientes, a que desarrollen más este modo de adulto sano, porque ojo, no quiere decir que estén en ceros. Todo paciente cuando llegue en alguna medida tiene este modo activado, precisamente es ese modo el que en muchas ocasiones lo trae al tratamiento, ¿no? El que le dice, tienes que hacer algo al respecto, esto no está bien, lo puedes cambiar, y entonces buscan ayuda. Es súper importante esa idea, ¿no? De siempre decirles que este modo, pues sí existe, sí está ahí, pero hay que fortalecerlo. Entonces, todo esto lo vamos a reforzar muchísimo más en la clase. La parte del tratamiento la veremos solo en la clase, pero sí me gustaría que le den una lectura en su momento. Ya tienen ahí las fechas. Para el 18 de enero es cuando vamos a ver. Entonces van a tener muchísimo tiempo en las vacaciones para leer la parte del tratamiento que vamos a completar aquí y para ir haciendo las lecturas de estas clases. Por favor, lean, por favor vengan con muchas dudas, por favor vengan con inquietudes para poder aprovechar la clase al 100%. Saludos.